Además de la recuperación del sector construcción privado, para acelerar el ritmo de crecimiento de la economía se necesita inversión pública. Recuerden, la inversión pública ayuda por dos vías. Por un lado, directamente como la demanda que ella crea, que pues eso estimula la creación de empleo, la generación de actividad, las oportunidades para que las personas puedan mejorar su nivel de ingresos, pero indirectamente complementa la inversión privada, entonces estimula la inversión privada. En ese sentido, yo creo que las autoridades tienen que hacer mucho hincapié en tomar medidas para elevar la inversión pública. En esto, yo creo que el ministro Magín Díaz tiene que esforzarse todavía más en lograr un mayor gasto de capital. Él lo ha estado haciendo. El plan anticrisis, uno de los elementos que justifica las medidas que está adoptando es, bueno, hay una reorientación del gasto público, reducción del gasto corriente, liberar recursos para poder invertir más, es decir, tener un gasto de capital mayor, porque él sabe muy bien el impacto que tiene sobre la economía, el efecto multiplicador que tiene el gasto de capital, que es mucho mayor que el efecto multiplicador del gasto corriente, es decir, que si yo tengo 2 pesos y uno lo gasto en lo que son conceptos de gasto corriente, pues transferencias o gastos de subsidios, que es gasto corriente, versus otro que es gasto de capital, que tiene que ver directamente con la construcción de una carretera, un puerto, un aeropuerto, pues caminos vecinales. Esto que genera más capacidad de expansión de la economía, pues esto tiene un efecto multiplicador mayor que el gasto corriente. Eso lo sabe muy bien el ministro de Hacienda, Magín Díaz, y por lo tanto él tiene que enfocarse más en lograr esa mejora del nivel de inversión pública. Y esto le voy a presentar una gráfica. Una gráfica la tomé de un artículo del doctor Andrés Daguarre Hijo sobre el gasto de capital desde el año 1951. Y mírenlo acá. Miren acá, donde se alcanzó en esos años 50 un nivel incluso por encima, fíjense, del 10% en algunos años. Luego, en promedio, usted puede decir que del 51 al 60, 61 se tuvo un nivel de alrededor de un 8% del Producto Interno Bruto de inversión. Este aquí abajo fue 1965, que apenas se invirtió un 1%, y es lógico, estábamos en medio de esa guerra civil terrible que nos afectó y era lógico que pues la inversión pública fuera insignificante. Posteriormente, ya llegada la paz, la recuperación de la economía por parte del presidente Balaguer, fíjense cómo fue incrementando el presidente Balaguer el gasto de capital del gobierno central como porcentaje del Producto Interno Bruto. Fíjense cómo lo llevó aquí el presidente Balaguer a un nivel de un 8% del Producto Interno Bruto. El promedio de Balaguer estuvo entre 6 y 7%. Y luego ya vino la década que se conoció como la década perdida para toda América Latina, los ajustes del Fondo Monetario Internacional, el recorte que se llevó a cabo durante el gobierno de Jorge Blanco. Fíjense cómo fue cayendo también la inversión aquí en 1985, un 2% únicamente de gasto de capital, muy bajo. Luego vino ya el retorno de Balaguer a partir del 86, 87, comenzó a recuperarse la inversión pública. Fíjense, Balaguer nuevamente, esa maquinaria en movimiento, 87, 88, 89, sube a 9% de Producto Interno Bruto, pero luego viene la crisis del 90 y fíjense cómo comienza a reducirse el gasto porque está en un proceso de estabilización de la economía. Eso significa una reducción tanto del gasto corriente como el gasto de capital. El presidente Balaguer estaba tratando de controlarlo. Y entonces, fíjense que ahí tiene un nivel que es de alrededor del 6% de Producto Interno Bruto. Luego llega ya el presidente Leonel Fernández, tiene un nivel entre 4 y 5%.
de inversión y ahí se ha mantenido, fíjense cómo se ha mantenido aquí en promedio entre 4.5, de 4 a 5 si usted quiere un rango. Se ha mantenido el nivel de inversión, incluso durante los gobiernos del presidente, el gobierno del presidente Hipólito Mejía, a pesar de la crisis, a pesar de ese terrible choque que le generó esa crisis financiera que no fue provocada por su política económica, sino que fue por una mala gestión de 3 instituciones bancarias. Fíjense cómo se logra mantener la inversión, el gasto de capital en ese entorno del 4 al 5%. Y fíjense cómo ya a partir del 20 comienza un descenso, fíjense acá, comienza un descenso importante y se tiene un nivel de inversión de alrededor de 2.5%. Alrededor de 2.5% es el nivel de inversión pública. Con ese nivel de inversión pública, República Dominicana lo tiene difícil. Lo tiene muy difícil para poder generar un entorno favorable a una expansión sostenida. Es decir, que cuando usted ve esa desaceleración que se ha visto de la economía dominicana entre el 20 y el 22, además de los choques externos, ha habido una reducción de la inversión pública. Claro, la reducción de la inversión pública está relacionada con la necesidad de ajuste por parte del gobierno, pero también el gobierno ha sido lento ejecutando inversión pública. Entonces, ya vimos cómo con las recomendaciones de Manuel Estrella para reducir el tiempo para el otorgamiento de las licencias, los permisos, pues con eso se ha acelerado el ritmo de crecimiento del sector privado. El sector construcción se ha expandido y esto es algo sumamente positivo. Ahí está enero-mayo 5.1% y eso ha favorecido el otorgamiento de esas licencias. Ha favorecido, fíjense acá, de 412 a 765, y esto es responsabilidad del ministro Vivienda y Edificaciones, que a propósito de las recomendaciones de Manuel Estrella, pues al adoptar las medidas recomendadas, pues esto ha favorecido la exención y la realización de inversiones, de proyectos que al mismo tiempo ha impactado favorablemente sobre el Producto Interno Bruto y por eso se tiene un crecimiento ahora del 4.2%, muy diferente a lo que sucedió, por ejemplo, en enero-diciembre del año 25 con un nivel de construcción de menos 1.8 y un crecimiento de la economía únicamente del 2.1%. Es decir, que ahí se ve la ventaja de usted tener una situación en la cual tiene un crecimiento del 5.1% del sector construcción que está muy relacionado con el empuje del sector privado y ese empuje del sector privado tiene que ser complementado con un aumento de la inversión pública. En ese sentido, lo que hemos estado diciendo es que Magín Díaz debe concentrarse en tratar de tomar medidas que eleven la inversión pública. No solamente es disponibilidad de recursos, porque el gobierno ha dispuesto también de recursos que se depositaron y no se ejecutaron en su momento. En el año 2021, 2022, 2023, el gobierno tenía disponibilidad de recursos, estaban depositados, no se ejecutaron, porque no tenía como el mejor equipo en obras públicas. Yo creo que ahora tiene un mejor equipo que puede poner en marcha proyectos importantes. Yo creo que el gobierno debería, con el sector privado, con el sector público, hacer una sinergia para que estos proyectos puedan ponerse en marcha de una forma más acelerada y que podamos alcanzar un mayor ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto. Yo creo que la inversión pública puede generar una expansión todavía más acentuada de la actividad económica, principalmente a través de construcción, pero también con su efecto multiplicador puede esto afectar el comercio, puede afectar la manufactura, puede afectar las exportaciones, porque cuando tú tienes una inversión pública que por ejemplo, mejora los caminos vecinales, eso te facilita las exportaciones y del sector agropecuario y esto favorece una expansión del Producto Interno Bruto. Yo creo que el gobierno debe hacer énfasis en esa actividad. El sector construcción, pero público, tiene que mejorar. Ya como se ha expandido el sector privado, falta el sector público
yo creo que las autoridades deben hacer mucho énfasis en mejorar esa inversión pública para estimular así el ritmo de crecimiento de la economía dominicana. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.